Durante décadas, los altos mandos del Tercer Reich fueron presentados como símbolos de poder, estrategia y violencia. Se analizaron sus discursos, sus decisiones políticas, sus crímenes. Pero hay una parte de sus vidas que se ocultó o se suavizó. No se hablaba de eso en los juicios ni en los libros de historia. Y no porque no importara, sino porque incomodaba. Detrás de cada uniforme había una vida privada donde el deseo, el abuso, la represión y el control también eran protagonistas. No eran detalles menores. Sus relaciones, sus obsesiones y sus prácticas sexuales decían mucho sobre cómo entendían el poder. Algunos buscaban dominar desde la cama. Otros necesitaban ocultar lo que eran. Otros usaban el sexo como castigo o recompensa. No eran todos iguales, pero ninguno fue indiferente. ¿Qué escondían de verdad los líderes nazis cuando se apagaban los micrófonos y se cerraban las puertas? Hitler joven, represión, aislamiento y deseo negado. Desde que era adolescente, Hitler decía que quería ser artista. Nada de trabajos de oficina ni tareas aburridas, pero entre los 16 y los 25 años no hizo gran cosa. Se la pasó dando vueltas sin rumbo, como si estuviera buscando qué hacer con su vida. De esa etapa no se sabe todo, pero sí hay datos claros. En junio de 1905, su madre, que llevaba viuda desde 1903, vendió la casa familiar en Leonding. Se mudó con sus dos hijos, Adolf y Paula, y su hermana Johanna a la calle Humboldtstraße, 31 en Linz. Adolf tenía 16 años y todavía iba al colegio en Steyr, a unos 80 kilómetros. Entre semanas se quedaba allí. Terminó el curso con malas notas y sin ningún título. Dejó el colegio ese mismo año. Después, sin estudiar ni trabajar, pasaba los días dibujando y pintando. En esa época conoció a August Kubisek, otro joven con ideas parecidas. Se hicieron inseparables. A veces se pasaban horas hablando de ópera y arte. Vivieron juntos un tiempo en una pensión en Viena. Compartían cuarto y rutina. Kubisek contaba que Hitler era intenso, hasta un poco obsesivo. No le gustaba compartirlo con otros amigos. Le molestaba si salía solo o hablaba con alguien más. Durante una temporada, los dos iban todos los días al teatro y discutían cada detalle de lo que veían. Hitler soñaba con ser director de ópera. Incluso inventaba puestas en escena. A veces decía que los demás no entendían su talento. Se encerraba en su mundo. Leía mucho, escribía escenas y criticaba todo lo que no encajaba con su forma de ver las cosas. Kubisek recordaba cómo Hitler se alteraba si algo no salía como él quería. Cuando la madre de Hitler enfermó en 1907, él volvió a casa. Ella murió en diciembre de ese año. Él quedó afectado, pero no dejó sus planes. En enero de 1908 fue a Viena para intentar entrar en la Academia de Bellas Artes. Falló en el examen. No lo aceptaron, pero no se dio por vencido. Se quedó en Viena y vivió con el dinero que le quedaba. A veces pedía ayuda a su tía o a su hermana. Durante esos años vivió en casas compartidas con hombres de distintas edades. Algunos testimonios decían que las relaciones entre ellos eran muy cercanas. Comían juntos, paseaban, compartían cama cuando no había espacio. Él evitaba los contactos con mujeres, salvo lo justo para sobrevivir. No tenía novia ni círculos femeninos. Pasaba los días pintando postales y cuadros que vendía a turistas o dejaba en tiendas. Caminaba por Viena, se metía en bibliotecas y seguía obsesionado con temas culturales. Tenía una rutina muy marcada. Desayunaba, pintaba, salía a pasear, cenaba solo. No buscaba mucho trato social. Rechazaba todo lo que consideraba vulgar o sin estilo. Si alguien lo molestaba, explotaba. No toleraba las críticas. En 1910 se instaló en un albergue masculino, el Meldemannstraße. Allí vivió varios años con hombres sin familia ni dinero. No trabajaba en nada fijo. A veces vendía algo, otras veces nada. Leía periódicos, escribía panfletos y seguía dibujando. Compartía el comedor, los baños y las camas con otros. Nadie lo conocía a fondo, pero todos sabían que se metía en todo y siempre quería imponer su opinión. Durante esa etapa no se le conocieron relaciones amorosas ni mujeres cerca. Todo su entorno era masculino. Cuando algún vecino hablaba de temas personales, él se mantenía al margen. Solo hablaba de política, arte o libros. Nunca se le vio en cafés con mujeres ni en citas.
Siempre iba solo o con otro compañero de pensión. Más adelante, cuando ya era conocido, algunos antiguos conocidos contaron que Hitler no parecía interesado en el sexo. No se sabía si era por decisión propia o por algún problema personal, pero lo cierto es que evitaba cualquier contacto íntimo. Prefería el control y la distancia. Esa actitud se mantuvo durante años. En 1913 se mudó a Múnich. Dijo que era por motivos artísticos, pero también porque ya no podía pagar su vida en Viena. Se llevó todo lo que tenía en un par de maletas. Allí comenzó otra etapa, también marcada por la misma rutina: aislamiento, arte, hombres a su alrededor y poco contacto con el mundo real. Así fue su juventud, una mezcla de encierro, ideas rígidas, rechazo a todo lo que no controlaba y una vida rodeada solo por hombres. No tuvo pareja, ni trabajo estable, ni contacto social normal. Todo giraba en torno a sus obsesiones, el arte, la cultura y su propia visión de cómo debía ser el mundo. Geli Raubal, la sobrina prisionera de Hitler. Cuando Geli Raubal entró en la vida de Hitler, él ya era una figura pública en ascenso. Geli era hija de su hermanastra Angela y se mudó con su madre a vivir al apartamento de Hitler en Múnich a fines de los años 20. Tenía poco más de 20 años. Estudiaba canto y era vista como una chica alegre, con carácter y sin miedo a responder. Desde el principio, Hitler se obsesionó con ella. La convivencia con Geli fue controladora desde el primer día. Aunque oficialmente era su tío, él se comportaba como si fuera su pareja. Le imponía normas estrictas. No podía salir sola, no podía ver a otros hombres y tenía que decirle todo lo que hacía. Leía sus cartas, revisaba sus cosas y decidía con quién podía hablar. Si algo no le gustaba, explotaba, gritaba, golpeaba puertas y amenazaba con echar a todos. Geli, que al principio aguantaba, empezó a sentirse ahogada. Quería salir, ir a fiestas, conocer gente, pero Hitler la tenía encerrada. Incluso contrató guardaespaldas para que la siguieran. Le decía que era por seguridad, pero en realidad era vigilancia. Varias veces se quejó con su madre, pero Angela no hizo mucho. Sabía que la casa, el dinero y la vida cómoda dependían del humor de Hitler. Las discusiones entre ellos eran constantes. Geli gritaba, él respondía con más gritos. Los vecinos escuchaban peleas fuertes. Algunos amigos cercanos contaron que ella le rompía cartas, tiraba cosas, le exigía que la dejara libre. Él no lo soportaba. La idea de que Geli se fuera con otro lo sacaba de quicio. Una vez incluso intentó prohibirle que tomara clases con un profesor de música por celos. Geli llegó a escribirle a amigas diciendo que no aguantaba más. Decía que vivía como prisionera, no tenía amigas cercanas porque él no lo permitía. Cuando le llegaban cartas, Hitler las abría antes. Si algún hombre se acercaba, lo amenazaba. Nadie se atrevía a invitarla a salir. Era un ambiente asfixiante. A pesar del control, Geli intentaba rebelarse. En una ocasión quiso irse a Viena. Preparó las maletas y le avisó. Él la encerró en el apartamento. No la dejó salir. Cuando ella insistió, le dijo que si se iba, no la volvería a ver. Estaba claro que no era una relación normal, era dependencia pura y dura. Nadie podía intervenir. Hitler tenía poder y lo usaba para tenerla cerca. En septiembre de 1931, la situación llegó al límite. Después de otra pelea fuerte, Geli fue hallada muerta en su cuarto con un disparo en el pecho. La pistola era de Hitler. La versión oficial fue suicidio, pero nunca hubo una investigación clara. La policía cerró el caso rápido. Él tenía contactos y dinero. A los pocos días, el apartamento fue limpiado y cerrado. El cuerpo de Geli fue llevado a Viena para el entierro. Hitler no fue al funeral. Se encerró por días. Dijo que estaba destrozado. Algunos dicen que lloraba sin parar, otros que no hablaba con nadie. A partir de ese momento puso una foto de Geli en su casa, en su oficina y hasta en su dormitorio. Decía que era el amor de su vida. Con el tiempo empezaron los rumores. Algunos decían que la relación no era solo de tío y sobrina. Otros hablaban de prácticas sexuales raras, de juegos violentos, de escenas incómodas. Nunca se probó nada, pero los comentarios circulaban por Viena y Múnich. Hitler no volvió a hablar del tema en público. Si alguien lo mencionaba, lo sacaban del círculo. Después de la muerte de Geli, Hitler cambió su forma de actuar. Se volvió más frío, más cerrado. Decía que no volvería a amar a nadie. En realidad, nunca más tuvo una relación abierta.
Empezó a aparecer en público con Eva Braun, pero la mantenía alejada. Nada que ver con la obsesión que tuvo por Geli. Con Eva todo era calculado. Con Geli era visceral. Algunos miembros del partido sabían lo que había pasado, pero nadie decía nada. El tema era intocable. Cuando un periodista intentó escribir sobre el caso, lo silenciaron. Otros intentaron investigar, pero se encontraron con puertas cerradas. Hitler se encargó de borrar todo rastro incómodo. Años después, algunos testimonios recuperaron detalles. Vecinos que escuchaban las peleas, empleados que veían cómo la vigilaban, amigos que sabían del encierro. Todos coincidían en lo mismo. Kelly no vivía como sobrina, sino como una mujer controlada hasta el límite. Nunca se le conoció novio. Nunca tuvo una vida propia. Todo giraba en torno a él. El caso de Geli Raubal quedó como una sombra permanente. No se habló más del tema oficialmente, pero siguió dando vueltas entre los que conocían bien a Hitler. Para muchos fue su única relación verdadera, aunque estuviera llena de control, celos y tensión. Una historia que terminó con un disparo y que nunca se pudo contar completa. Eva Braun, la esposa invisible del Führer. Cuando Eva Braun entró en la vida de Hitler, era una chica joven que trabajaba en una tienda de fotografía. No tenía nada especial en su entorno. Su familia era común, de clase media, sin conexiones políticas. Él la conoció a través de Heinrich Hoffmann, su fotógrafo de confianza. Al principio, Eva solo ayudaba en el laboratorio y atendía el mostrador. Hitler la vio varias veces antes de prestarle atención. Era callada, obediente y siempre disponible. Eso le gustó. No lo cuestionaba, no exigía nada. Pronto empezó a invitarla a eventos privados. A ella la idea de estar con alguien importante le fascinaba. Él se mostraba encantador, pero todo lo decidía él. Nunca fue una relación de pareja tradicional. Era más bien un acuerdo donde él mandaba y ella seguía. Con el tiempo, Eva fue dejando su vida anterior. Hitler la mantenía apartada del resto. Le compraba regalos, ropa, joyas, pero no le daba libertad. Ella no podía salir sola ni tener amigas cercanas. Cada paso estaba vigilado. Vivía en un limbo. No era esposa ni figura oficial, pero tampoco estaba fuera del círculo. Todo era secreto, medido y manejado por él. Cuando Hitler viajaba, ella se quedaba esperando en alguna casa que él le asignaba. No podía acompañarlo a actos públicos. Solo aparecía cuando no había cámaras. Si alguien del partido preguntaba por ella, él lo ignoraba. Eva sabía su lugar. Estar en la sombra, sonreír, no hablar. Varias veces se sintió desplazada. Intentó suicidarse 2 veces. Una con pastillas, otra con un disparo fallido. Las 2 veces sobrevivió. Él no cambió mucho. Solo reforzó el control. Aún así, Eva no se fue. Siguió ahí, esperando. Algunos decían que era por amor, otros por costumbre. Lo cierto es que aceptaba todo. No tenía voz en nada. No opinaba de política. No intervenía en decisiones. Su función era acompañar sin molestar. Cuando lo veía alterado, se alejaba. Cuando él estaba tranquilo, ella reaparecía. Vivía en función de su estado de ánimo. Hitler la premiaba con viajes, ropa y regalos, pero nunca con afecto público. Nunca la abrazó en público, ni le tomó la mano frente a otros. Todo era privado. Aún así, ella lo adoraba. Tenía álbumes llenos de fotos de él. Escribía diarios donde lo mencionaba como mi querido y firmaba como tu pequeña Eva. Era una relación desigual, sin equilibrio. Cuando estalló la guerra, su papel fue aún más invisible. Él se concentró en la estrategia y ella quedó confinada a Berghof, su residencia en los Alpes. Allí pasaba días enteros sola, paseando por los jardines o leyendo revistas. Si él la llamaba, ella corría. Si no, esperaba sin hacer preguntas. Algunas veces organizaba cenas, pero no tomaba decisiones. El círculo cercano la veía como un adorno. Nadie la tomaba en serio. Algunos la ignoraban, otros se burlaban. Pero ella seguía firme. Nunca se quejó. Cuando alguien preguntaba por su papel, decía que estaba feliz solo con estar cerca de él. No pedía más. Su existencia giraba alrededor de su presencia. Hitler, por su parte, nunca habló de ella como pareja. En documentos oficiales aparecía como amiga. En sus discursos ni la mencionaba. A veces, cuando algún invitado preguntaba por ella, él hacía un gesto vago. Nunca dio explicaciones. Mantenía la fachada de hombre soltero, dedicado por completo a Alemania. Cuando la guerra se puso fea, ella insistió en estar con él en Berlín. Contra el consejo de todos fue a la Cancillería.
Se encerraron en el búnker. Allí, durante los últimos días, se comportaron como pareja. Compartían habitación, comían juntos y se paseaban por los pasillos como si nada pasara afuera. Fue la única vez que se mostraron como algo más que conocidos. El 29 de abril de 1945 se casaron en una ceremonia privada, sin testigos oficiales. Al día siguiente se suicidaron juntos. Ella tomó veneno. Él se disparó. Murieron uno al lado del otro. Fue la única vez que compartieron algo públicamente: la muerte. Después de años de estar oculta, Eva apareció en los informes como la esposa de Hitler. Mucho tiempo después, algunos intentaron analizar esa relación. Dijeron que fue una mezcla de control, sumisión y dependencia, que ella aceptó todo por estar cerca de él, que él la mantuvo en la sombra para no dañar su imagen, pero nada de eso cambió lo esencial. Vivieron juntos sin ser una pareja de verdad. Ella fue la figura decorativa que él quiso moldear. Nunca se rebeló, nunca pidió más. Así terminó la historia de Eva Braun, una mujer que esperó, obedeció y desapareció con él, solo como parte del decorado que él eligió mantener hasta el final. Goebbels, adicción sexual, poder mediático y drama íntimo. Antes de ser la voz del régimen, Joseph Goebbels ya vivía atrapado en sus dramas personales. Desde que era joven, escribía sin parar sobre mujeres que lo ignoraban o lo dejaban. Cartas, diarios, frases desesperadas. No le bastaba con soñar, quería tenerlas cerca. Cuando consiguió poder, esa necesidad se desbordó. Pasó de los poemas a las conquistas, de la nostalgia a la posesión. Desde que asumió su cargo como ministro de propaganda, usó su puesto para acercarse a actrices, secretarias y cantantes. Tenía acceso a los estudios, a las productoras, a los teatros. Si a alguien le gustaba, mandaba a llamarla. Algunas aceptaban por miedo, otras porque querían avanzar en su carrera. Con todas mantenía el mismo patrón. Las conquistaba rápido, las controlaba y luego las descartaba. Su esposa, Magda, sabía lo que pasaba. Al principio se hacía la ciega. Después empezó a sufrir en silencio. A veces lloraba, a veces discutía, pero nunca lo dejó. Ella también tenía una imagen que cuidar. Eran la pareja ideal del Reich. En las fotos se los veía sonrientes, rodeados de sus hijos. En casa las cosas eran distintas. Goebbels anotaba todo, cada aventura, cada encuentro, cada rechazo. Llenó páginas con descripciones detalladas. Nombraba a las mujeres, contaba lo que hacían, cómo lo hacían. Era casi compulsivo, no podía parar. Tenía necesidad de dejar registro, como si eso validara lo que vivía. También usaba esas historias para reafirmar su ego. Se sentía poderoso, deseado. Una de sus amantes más conocidas fue la actriz checa Lida Baarova. Con ella tuvo una relación larga, intensa y muy conflictiva. Magda se enteró. Hitler también. Fue uno de los pocos casos en que el propio Führer intervino. Le exigió a Goebbels que cortara todo. La actriz fue expulsada de Alemania. Él hizo un escándalo, lloró, suplicó, pero al final obedeció. Después de eso, la relación con Magda nunca volvió a ser la misma. Ella lo toleraba, pero ya no lo respetaba. Dormían en cuartos separados, solo se mostraban juntos cuando era necesario. Aún así, seguían teniendo hijos. Era como si usaran la familia para mantener la apariencia. En realidad, cada uno vivía su mundo. Goebbels no paró. Siguió con otras mujeres, siempre bajo el mismo esquema. Cercanía rápida, intensidad emocional, control absoluto. Si alguna se alejaba, la perseguía. Si se negaban, las hacía desaparecer del entorno. En su cabeza, todas eran parte de un plan que solo él entendía. No distinguía entre deseo y afecto. Todo era una mezcla de impulso y necesidad. A nivel emocional era inestable. Pasaba de la euforia a la depresión. Un día se sentía invencible. Al otro, escribía que no valía nada. Tenía ataques de celos, incluso cuando ya no tenía relación con la mujer. Se obsesionaba con detalles, con gestos, con frases que creía significaban más de lo que decían. No confiaba en nadie, ni siquiera en las que decían amarlo. En los discursos hablaba de moral, de familia, de valores. Pero su vida era lo opuesto. Muchos en el partido lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada. Era el hombre de confianza de Hitler, el que controlaba la prensa, la radio, el cine, el que podía destruir una carrera con solo una orden. Tenía demasiado poder. Su relación con Hitler también era extraña. Lo admiraba, lo imitaba, lo necesitaba,
pero a la vez quería ser como él. Compensaba sus inseguridades con adulación constante. En público no se separaba de él. En privado anotaba cada palabra que decía. Lo veía como un modelo, pero también como un rival imposible de alcanzar. Con Magda la situación se volvió más fría con los años. Ella se refugió en sus hijos, él en sus amantes. Pero seguían juntos, sabían que separarse era imposible. Hitler no lo permitiría, y la imagen pública debía mantenerse. Cuando la guerra avanzó y las cosas se pusieron difíciles, su mundo personal también se desmoronó. En los últimos meses del régimen, Goebbels escribió con desesperación. Hablaba de fidelidad, de muerte, de no rendirse. Se volvió más radical, más violento. Magda en silencio lo seguía. Sabía que el final estaba cerca, no había escapatoria. En abril de 1945 se encerraron en el búnker de Berlín con sus hijos. Allí, durante los últimos días, mostró otra cara. Ya no era el seductor ni el propagandista. Era un hombre derrotado, encerrado, sin salida. Magda decidió que no dejaría que sus hijos vivieran en un mundo sin el nazismo. Juntos planearon matarlos. Les dieron veneno. Luego, ella y él se suicidaron. Dejó cartas, notas, documentos. Hasta el último momento quiso dejar constancia de todo. Joseph Goebbels vivió entre el poder y la necesidad de ser amado, entre la imagen que vendía y la vida que llevaba. Usó a las mujeres como refugio, como trofeo, como símbolo. Nunca entendió el amor como algo compartido. Para él todo era control, todo era dominio. Y al final, como su líder, eligió desaparecer antes que perder el mando de su historia. Göring. Excesos, espectáculo privado y doble moral. A Göring le gustaba llamar la atención, no solo en los actos oficiales, también en su casa, en su ropa, en cada gesto. Era exagerado, teatral y no lo disimulaba. Rodeado de lujos, vestidos brillantes y un consumo diario de morfina, se movía entre caprichos, juegos de poder y una forma de vivir el sexo que mezclaba frialdad con espectáculo. No buscaba placer, buscaba escenografía. Desde joven, Göring mostró una personalidad grandilocuente. Le gustaba vestir con ropa llamativa, rodearse de objetos caros y actuar como si fuera una estrella. No era raro verlo con capas bordadas, perfumes intensos y accesorios diseñados solo para llamar la atención. A esto se sumaba una adicción fuerte a la morfina, que comenzó por razones médicas tras una herida de guerra, pero que rápidamente se convirtió en una necesidad diaria. Esa adicción afectó todo en su vida, incluida su conducta íntima. El testimonio de personas cercanas indicaba que, bajo los efectos de la droga, perdía todo filtro. Hablaba sin parar, hacía insinuaciones fuera de lugar y se dejaba llevar por fantasías que rozaban lo ridículo. Aunque se presentaba en público como un hombre casado, en privado se comportaba como si no tuviera ningún límite. Su relación con su esposa, Emmy Sonnemann, era más decorativa que real. Ella estaba ahí para las cámaras, para las apariciones oficiales. En casa vivían casi como extraños. Göring la usaba como una pieza más de su escenografía personal. La atención real la centraba en sí mismo, en su imagen, en su forma de mostrarse. Algunas fuentes mencionaban que mantenía relaciones ocasionales con otras mujeres, pero siempre bajo sus términos, encuentros breves, sin afecto, sin conexión. En los círculos internos del partido se hacían bromas sobre su forma de actuar. Lo llamaban la Dama del Reich, por su manera afeminada de moverse y hablar. Nadie lo enfrentaba directamente, pero muchos veían su comportamiento como exagerado. Algunas noches organizaba cenas donde él mismo aparecía vestido con trajes inusuales, casi como si se tratara de una obra de teatro. Le gustaba estar en el centro, ser mirado y sorprender. Para él todo era espectáculo. En lo sexual era dominante, pero sin involucrarse emocionalmente. No mostraba interés por la intimidad genuina. Solo buscaba reafirmar su poder. En algunas ocasiones se decía que contrataba a mujeres para que actuaran escenas que él dirigía desde un sillón, sin tocar a nadie. Quería ver, controlar, decidir. Más que una relación, era una función. Los efectos de la morfina también provocaban cambios bruscos de humor. Pasaba de la euforia a la agresividad en minutos. Algunos asistentes personales contaron que podía ser amable durante una cena y horas después insultar a todos en la habitación sin razón aparente.
Esa inestabilidad se reflejaba también en su comportamiento sexual. A veces parecía no tener deseo alguno. Otras veces exigía atención inmediata sin importar el contexto. La prensa extranjera captó esa dualidad. En público era el gran mariscal del aire. En privado parecía más un actor en decadencia. Durante los años de apogeo del régimen, usó su imagen como un escudo. Mientras los demás líderes proyectaban frialdad o fanatismo, Göring prefería la extravagancia. Pero esa fachada escondía un vacío profundo, una desconexión total con cualquier forma de vínculo real. Se sabe que acumulaba objetos relacionados con la historia del arte, muchos de ellos robados, pero también tenía una colección de disfraces, perfumes, capas, pelucas. Era como si necesitara cambiar de personaje todo el tiempo. Algunos testigos lo vieron caminar por su casa vestido como emperador romano, saludando a sirvientes que no sabían si reír o callar. Otros lo oyeron hablar solo, ensayando discursos frente al espejo. Su mundo era un escenario. En cuanto al sexo, nunca se le conoció una pareja estable fuera de su esposa. No hay pruebas claras de relaciones homosexuales, aunque su forma de vestir y hablar generaban comentarios constantes. Él no respondía. Ignoraba los rumores, como si no le importaran. Solo una cosa parecía importarle de verdad, que nadie lo olvidara. Durante los últimos años del Tercer Reich, su comportamiento se volvió más errático. Pasaba días encerrado, drogado, hablando de grandeza mientras el país se derrumbaba. Cuando el régimen cayó, intentó escapar, pero fue capturado. En Nuremberg, durante los juicios, todavía intentó mostrarse como el gran líder. Se peinaba con cuidado, usaba perfume, daba discursos con aire teatral. Pero ya nadie lo tomaba en serio. Fue condenado a muerte, pero se suicidó antes de ser ejecutado. Ingirió una cápsula de cianuro que había ocultado. Hasta el final quiso tener control. No aceptó que lo mataran otros. Quiso elegir su última escena, y así terminó, solo, vestido con su uniforme, como si el teatro no acabara nunca. La historia de Göring no es solo la de un político corrupto o un militar drogado, es también la de un hombre atrapado en su propio show. Su vida sexual, sus adicciones, su forma de tratar a los demás, todo giraba en torno a una necesidad: ser admirado, ser temido, ser el protagonista. Nunca quiso ser humano, quiso ser un personaje, y lo fue hasta el final. Bormann, el titiritero invisible del poder y la cama. Bormann no necesitaba estar frente a las cámaras para que todo pasara por él. Con una libreta y unos pocos nombres, decidía quién tenía acceso a Hitler, qué se decía y qué se callaba. No daba discursos ni escribía libros. Manejaba el partido desde las oficinas, desde los pasillos, desde los silencios. Esa forma de actuar también marcó su vida privada, sin ruidos, sin escenas, sin testigos. A diferencia de otros líderes nazis, Bormann no buscaba fama. Prefería el anonimato. Pero ese bajo perfil ocultaba un comportamiento sexual marcado por el control y la manipulación. Según personas que lo conocieron de cerca, usaba su poder para acercarse a mujeres que formaban parte del entorno político. No se exponía, pero actuaba desde su oficina, desde su influencia. Estaba casado con Gerda Buch, hija de un jerarca nazi. Con ella tuvo varios hijos, pero la vida familiar era casi simbólica. La mantenía al margen de todo lo que ocurría en el partido. En el entorno interno, muchos sabían que Bormann tenía relaciones paralelas. Las mujeres no hablaban. Él elegía, imponía, desaparecía después. Su posición le daba acceso total a la red de secretarias, asistentes, esposas de oficiales. No necesitaba pedir nada. Bastaba con una orden, una cita, una sugerencia, y las consecuencias eran claras. Quienes se negaban perdían el puesto o eran trasladadas. Las que aceptaban quedaban atrapadas en una relación desigual, sin posibilidad de protesta. No había escenas románticas. Era directo, esquivo, frío. Tenía horarios, instrucciones, normas. Algunas de sus relaciones eran casi mecánicas. Lo que buscaba no era intimidad, sino reafirmar que estaba por encima. Ni siquiera le interesaba el deseo de la otra persona. Lo importante era el silencio. Usaba casas fuera de Berlín para estos encuentros. Propiedades gestionadas por el partido, donde nadie preguntaba nada. A veces se hacía acompañar por un asistente. Otras veces llegaba solo, siempre en secreto, siempre de noche. Nunca repetía muchas veces con la misma persona. No quería que se creara vínculo.
Magda Goebbels, esposa del ministro de Propaganda, fue una figura con la que mantuvo contacto frecuente. Aunque no hay pruebas de una relación íntima, se sabe que intercambiaban mensajes y que Bormann intentó controlar ciertos aspectos de su vida personal. No era raro que diera instrucciones sobre su vestimenta, sus apariciones, incluso sus visitas a Hitler. Los informes que circularon tras la guerra sugerían que Bormann tenía una lista de mujeres disponibles, organizadas por rango, lealtad y utilidad política. No era un burdel. Era un sistema interno de favores, donde la obediencia era la única garantía de permanencia. Algunas mujeres hablaban de él como un fantasma. Llegaba, ordenaba, se iba. Durante los últimos años del régimen, cuando Hitler ya no estaba en condiciones de liderar, Bormann tomó aún más poder. Eso también se reflejó en su comportamiento privado. Ya no se preocupaba por ocultarse tanto. Usaba los recursos del Estado para mantener su vida personal bajo control: conductores, escoltas, propiedades. Los soldados encargados de vigilancia sabían que no debían mirar, hablar ni preguntar. Las mujeres que entraban y salían no dejaban rastros. Algunas eran esposas de oficiales en el frente, otras funcionarias jóvenes recién llegadas a Berlín. Nunca volvían a mencionarse. Después de la caída de Berlín, Bormann desapareció. Se dijo que había muerto intentando escapar. Otros afirmaban que vivió escondido por años, su cuerpo fue hallado mucho después. Pero lo que quedó claro fue que hasta el final había manejado todo desde las sombras, sin dejar testigos. El caso de Bormann muestra otra cara del poder nazi, la que no grita, no marcha, no se exhibe, pero que controla, manipula y destruye igual. Su vida sexual, como su vida política, se basaba en el silencio, en el miedo, en la imposición. No necesitaba gritar, bastaba con estar ahí, con una orden escrita, con una llamada. Fue uno de los pocos que nunca quiso ser famoso, pero fue también uno de los más temidos. Y muchas de las mujeres que cruzaron su camino lo recordaron no por lo que dijo, sino por lo que hizo sin hablar. El sexo, para él, era otra forma de demostrar que mandaba. Himmler, fanatismo, pureza racial y celibato militante. Heinrich Himmler no era como los demás del círculo cercano a Hitler. Mientras muchos usaban su poder para rodearse de lujos, mujeres y excesos, él vivía con una disciplina fría. Desde joven hablaba de pureza, de deber, de autocontrol. No tomaba alcohol, no fumaba, y decía que el sexo debía tener solo un fin: reproducir. No era una pose, era su forma de vivir. Veía el cuerpo humano como una herramienta política. Creía que los alemanes tenían la obligación de multiplicarse solo con personas que consideraba aptas. Nada de placer, nada de emociones. Todo tenía que estar bajo control. Por eso impulsó uno de los proyectos más siniestros del régimen, Lebensborn, un programa para que mujeres racialmente puras tuvieran hijos de oficiales SS sin necesidad de matrimonio. El sistema Lebensborn tenía clínicas especiales. Las mujeres eran seleccionadas, evaluadas, y si pasaban los filtros, quedaban embarazadas de soldados elegidos. Luego, esos niños eran criados como futuros miembros del régimen. A muchas madres se les quitaban los bebés. Era todo un plan para fabricar alemanes a medida. Himmler lo veía como un deber patriótico. Al mismo tiempo, despreciaba cualquier otro tipo de sexualidad. No toleraba la homosexualidad, la consideraba una amenaza para la natalidad. Tampoco admitía relaciones impropias, según sus criterios raciales. Tenía una visión tan rígida que incluso su propia relación de pareja parecía más una alianza ideológica que un vínculo afectivo. Con su esposa vivía separado la mayor parte del tiempo y con su amante mantenía una relación medida, controlada. Himmler se rodeaba de símbolos, ritos, uniformes, frases repetidas. Todo estaba orientado a generar orden y obediencia. En ese ambiente, la sexualidad libre no tenía espacio. Promovía la castidad antes del matrimonio y la fidelidad absoluta después. Aunque sabía que muchos no lo seguían, él insistía. Mandaba inspecciones, controlaba la moral de los suyos. Los informes internos hablaban de él como alguien seco, incapaz de mostrar afecto. En las reuniones se enfocaba en datos, estadísticas, reportes. Cuando hablaba de mujeres, lo hacía en términos biológicos: fertilidad, limpieza, raza. No mostraba interés en la belleza o el deseo, solo importaba la función reproductiva. Su obsesión con la pureza llegó a extremos absurdos.
Quería que los miembros de la SS entregaran informes sobre sus relaciones. Revisaba los antecedentes de las novias, incluso de las esposas. Si algo no encajaba en sus criterios, bloqueaba los matrimonios. Muchos oficiales se frustraban, pero nadie se atrevía a desobedecer. A pesar de todo ese control, tuvo una relación con su secretaria. Pero ni siquiera eso fue libre. La relación siguió las reglas que él imponía a los demás. Ella debía ser discreta, leal, sin exigencias. Tuvieron una hija que él reconoció sin darle un lugar público. Para Himmler, los sentimientos eran secundarios. Lo principal era mantener la imagen de orden. Durante la guerra, supervisó campos donde las mujeres eran forzadas a tener hijos, otras eran esterilizadas y muchas más asesinadas por no cumplir con sus estándares. Todo eso formaba parte de su idea de ingeniería social. En su lógica, los cuerpos eran piezas que se usaban o se descartaban según el objetivo político. Creó casas especiales donde las mujeres prisioneras eran obligadas a tener sexo con soldados como premio por el servicio. Incluso esas prácticas estaban organizadas con reglas estrictas. Las mujeres eran revisadas, clasificadas, y si no cumplían los requisitos, eran eliminadas del programa. Todo bajo el mando de Himmler. A nivel personal era reservado, casi frío. No mostraba emociones en público. No se conocían muestras de cariño espontáneas, ni con su esposa ni con su amante. Con sus hijos era distante. Los veía como parte de su deber familiar, no como un vínculo afectivo. Les escribía cartas donde hablaba más de valores que de sentimientos. Sus diarios muestran una mente obsesionada con el control. Cada movimiento estaba planificado. Anotaba detalles de sus reuniones, inspecciones e incluso informes médicos de subordinados. En todo lo que escribía no hay casi referencias a emociones, solo a deberes, fallos, correcciones. Cuando el régimen colapsó, intentó negociar con los aliados, como si su papel pudiera justificarse. Fue detenido disfrazado, tratando de escapar. Al ser identificado, se suicidó con una cápsula de cianuro. No dejó notas personales. No se despidió de nadie. Murió del mismo modo que vivió, sin mostrar nada más allá del deber. Himmler construyó un mundo donde el sexo no era una experiencia, sino una función, una herramienta para moldear la sociedad. Su forma de vivir reflejaba su ideología: orden, control, frialdad. No hubo espacio para el deseo, para el placer, ni para el amor, solo para reglas, números y obediencia. Fue uno de los cerebros más sistemáticos del régimen. Y su visión del cuerpo humano como objeto político dejó cicatrices que aún hoy se estudian con horror. En su mundo, la intimidad era peligrosa, por eso la eliminó de su vida, y de la de millones. Röhm. Deseo masculino y violencia en las SA. En los primeros años del partido nazi, Ernst Röhm ya mandaba. No necesitaba ocultarse ni medir sus palabras. Decía lo que pensaba, hacía lo que quería, y todos lo sabían. Le atraían los hombres, y no lo escondía. Dentro de un movimiento que exigía pureza y disciplina, su actitud rompía el molde, pero lejos de rechazarlo, muchos lo seguían por su fuerza, su capacidad para imponer orden y su manera directa de construir poder. Fue uno de los primeros en apoyar a Hitler, incluso antes de que el partido despegara. Le consiguió contactos, armas, hombres. Fundó las SA, una organización que al principio parecía un grupo de choque, pero pronto se volvió una maquinaria enorme. Dentro de ese grupo, Röhm impuso su estilo: jerarquía dura, disciplina callejera y lealtad absoluta. Todo giraba en torno a él. En las SA, el ambiente era completamente masculino. No había lugar para mujeres. Las reuniones, entrenamientos y fiestas se hacían entre hombres. Röhm no solo lo prefería así, lo exigía. En sus círculos más cercanos había hombres jóvenes, fuertes, sumisos. Muchos de ellos eran seleccionados por él directamente. Se hablaba de que algunos conseguían ascensos o favores a cambio de favores sexuales, aunque no se dejaba constancia escrita de nada. Era un sistema tácito, aceptado por todos. Röhm tenía un departamento donde organizaba cenas privadas. Allí invitaba a oficiales de las SA, sobre todo a los más jóvenes. Las reuniones comenzaban formales, pero terminaban con alcohol, bromas pesadas y toqueteos sin disimulo. Algunos lo aceptaban porque querían escalar, otros porque creían en él. Nadie lo cuestionaba. Los que no querían participar simplemente no eran invitados.
La vida privada de Röhm era conocida en el partido. Hitler también lo sabía. A pesar de eso, lo mantuvo como uno de sus hombres de confianza durante años. Decía que era un soldado fiel, que no tenía doble cara, que con él todo era claro. De hecho, cuando la prensa atacó a Röhm por su sexualidad, Hitler lo defendió públicamente. Dijo que su vida personal no importaba mientras fuera leal. Röhm también era directo con Hitler. No lo trataba como un dios, como hacían otros. Le hablaba de igual a igual. A veces lo interrumpía en reuniones, lo desafiaba. Esa relación especial le daba poder, pero también generaba tensiones. Había quienes querían verlo fuera. Lo veían como una amenaza. Sabían que su estilo grosero y sus escándalos podían dañar la imagen del partido. Con el tiempo, Röhm empezó a hablar de reformar las Fuerzas Armadas. Quería fusionar al ejército con las SA bajo su mando. Eso alarmó a los generales. Hitler también se inquietó. Aunque decía que confiaba en él, ya no estaba seguro de poder controlarlo. Röhm tenía más de 2 millones de hombres bajo su orden, muchos de ellos dispuestos a todo por él. En privado, Hitler empezó a alejarse. Mantenía la relación formal, pero ya no lo consultaba para todo. En público seguía dándole elogios, pero por detrás se movía para frenar su avance. Cuando algunos líderes del partido le advirtieron que Röhm podía dar un golpe interno, Hitler no respondió, esperó. Quería tener todo listo antes de actuar. La oportunidad llegó en junio de 1934. Con el apoyo de Himmler, Göring y otros altos mandos, Hitler ordenó una purga. Fue la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Varios líderes de las SA fueron arrestados. Röhm fue detenido en un hotel sin oponer resistencia. Lo llevaron a una prisión militar. Allí le ofrecieron la opción de suicidarse. No lo hizo. Entonces enviaron a 2 oficiales a matarlo. Su muerte fue anunciada como traición. Dijeron que planeaba un golpe contra el Führer. La verdad nunca se investigó. Hitler se encargó de controlar el relato. Dijo que había actuado por el bien del país. La mayoría lo creyó. Otros callaron. Así terminó la carrera de uno de los pocos hombres que se atrevió a tratarlo de tú a tú. Después de su muerte, las SA fueron desmanteladas poco a poco. Las SS tomaron el control. El ambiente se volvió más frío, más jerárquico. La camaradería que había en tiempos de Röhm desapareció. También se borraron rastros de su vida personal. Se eliminaron fotos, cartas, testimonios. Lo convirtieron en un tema prohibido. Pero los que estuvieron cerca de él recordaban todo. Sabían cómo se manejaba, cómo usaba el sexo como arma, como premio o castigo. Sabían que para él no era un tema tabú, sino una forma de medir la lealtad. Y sabían que su caída no fue por su sexualidad, sino por su ambición, porque quiso ser más que Hitler. Y eso, en ese régimen, no se perdonaba. Ernst Röhm fue una mezcla de soldado brutal, jefe de pandilla y figura paterna para muchos jóvenes sin rumbo. Para algunos fue un mentor, para otros un abusador. Para Hitler fue útil hasta que dejó de serlo. Su historia muestra cómo el poder y el deseo pueden mezclarse sin reglas, sin pudor y sin límites, hasta que alguien decide que es hora de borrar todo. Así terminó el hombre que convirtió a las SA en una fuerza temida, con un disparo en una celda, solo, sin juicio, sin defensa, como tantos otros en esa época, como tantos otros que pensaron que el poder los protegía de todo. Hess, abstinencia, locura y misticismo nazi. Rudolf Hess fue uno de los primeros seguidores de Hitler, pero con el tiempo su figura se volvió cada vez más rara, más alejada del núcleo duro del poder. Aunque ocupó cargos importantes, su mundo estaba en otra parte. A él no le interesaba tanto la política práctica, sino las ideas esotéricas, los símbolos, las fuerzas invisibles. En los círculos internos lo llamaban en broma Fräulein Anna. Ese apodo no era gratuito. Hess tenía una personalidad muy distinta a la de los demás jerarcas. Era reservado, delicado en sus formas, obsesionado con la pureza, con el cuerpo, con rituales de salud. Practicaba ejercicios físicos con disciplina extrema, comía solo alimentos naturales y evitaba todo lo que consideraba tóxico para el alma. Pero lo más curioso era su cercanía con ambientes ocultistas. Desde joven mostró interés por el misticismo. Leía sobre astrología, energías y culturas antiguas. Ya en los años 20 frecuentaba grupos que mezclaban nacionalismo con ideas espirituales.
Pensaban que Alemania no solo debía ser fuerte militarmente, sino también espiritualmente. Para ellos, el cuerpo era un canal y la sexualidad debía alinearse con energías superiores. En ese entorno, Hess empezó a practicar el nudismo como forma de limpieza interior. Participaba en retiros donde los asistentes se desnudaban en grupo, realizaban ejercicios respiratorios y hablaban del cuerpo como templo. Estas prácticas no eran vistas como algo sexual, al menos no directamente, pero sí generaban una dinámica de intimidad ambigua. Allí, Hess se sentía libre. Varios testigos hablaron de su rechazo a las mujeres en su entorno cotidiano. No es que fuera hostil, simplemente no parecía interesado. Su vida estaba dedicada a otros temas. Con su esposa mantenía una relación distante. Con los hombres, en cambio, compartía tiempo, ideas, paseos. Le gustaba conversar, intercambiar pensamientos místicos, reflexionar sobre el destino. Algunos lo consideraban raro, otros lo veían como inofensivo, pero nadie sabía del todo qué pasaba por su cabeza. El mismo Hitler lo apreciaba, pero no lo tomaba demasiado en serio. Lo veía como alguien leal, útil, pero demasiado blando. Aún así, lo mantuvo cerca durante años. Hess era bueno para transmitir ideas complejas al público general. Tenía carisma, sabía hablar, pero no era un operador político, y con el tiempo su espacio se fue reduciendo. A medida que avanzaban los años 30, Hess se fue volviendo más excéntrico. Empezó a hablar de misiones espirituales, de señales cósmicas, de su papel como guía. Algunos en su entorno creían que sufría episodios de delirio. Otros decían que simplemente vivía en otro plano. Lo cierto es que, en 1941, tomó una decisión que desconcertó a todos. Voló solo a Escocia para negociar la paz con los británicos. Lo hizo sin permiso, sin avisar a nadie. Fue arrestado y quedó preso el resto de su vida. Después de eso, el régimen lo borró. Su nombre dejó de mencionarse. Para Hitler, fue una traición absurda. Para los demás, una locura sin sentido. Pero si se mira desde su mundo interior, quizás fue coherente. Hess creía que tenía una misión sagrada. Pensaba que podía cambiar el rumbo de la guerra con un gesto, que las fuerzas del universo le hablaban, y actuó en consecuencia. Durante su encierro mantuvo sus hábitos. Leía libros de esoterismo, escribía notas donde hablaba del alma, del cuerpo, de energías puras. No mostró arrepentimiento, solo decía que el tiempo demostraría que había hecho lo correcto. En las cartas que escribió seguía usando un lenguaje simbólico, lleno de referencias ocultas. Nunca se bajó de su mundo. Cuando fue juzgado en Nuremberg, no participó activamente. Se mantenía callado, ausente. A veces parecía desconectado de todo. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Spandau. Allí pasó más de 40 años. Vivía solo, en silencio, con rutinas estrictas. Se levantaba temprano, hacía ejercicio, escribía. Hablaba poco con los guardias, y cuando lo hacía, era para comentar ideas sobre el alma, la historia, el destino. En sus últimos años, fue el único preso de toda la prisión. Estaba viejo, frágil, pero seguía con sus costumbres. Murió en 1987, oficialmente por suicidio, aunque hubo versiones que dudaban de esa versión. Lo encontraron colgado con un cable eléctrico. Algunos decían que ya no quería seguir. Otros que fue silenciado. Nunca se aclaró del todo. Lo que dejó Rudolf Hess fue una historia marcada por el aislamiento, por el simbolismo, por una forma muy peculiar de entender el mundo. No fue un estratega militar ni un organizador del terror, pero sí fue una figura extraña, conectada a la parte más esotérica del nazismo. Su sexualidad, según los que lo conocieron, no era activa. Estaba sublimada, vivía más en la idea que en el acto, y en ese sentido era coherente con su visión, el cuerpo como canal, no como placer. El apodo Fräulein Anna encerraba ese rumor que muchos comentaban en voz baja, que su comportamiento, sus gestos, su forma de hablar, tenía algo femenino. No se trataba de burlas crueles, sino de una manera de señalar lo diferente. Nadie sabía con certeza si tenía relaciones, ni con quién, pero todos sabían que no era como los demás. Su legado quedó al margen de la historia oficial, pero para entender las raíces ocultas del régimen hay que mirar a figuras como él, porque el nazismo no fue solo violencia y guerra, también fue una mezcla de ideas raras, de símbolos, de cuerpos controlados, y Hess fue quizás el más fiel representante de ese lado oculto.
Kaltenbrunner, el sexo como castigo en los campos. En los campos el nombre Kaltenbrunner se escuchaba en voz baja. No necesitaba propaganda. Su firma bastaba para decidir torturas, traslados, ejecuciones. Desde su oficina en la RSA movía todo. Policía, inteligencia, control total. Era seco, directo, sin gestos innecesarios. Y más allá de los informes y los archivos, también tenía un interés enfermo por mezclar sexo y castigo. A veces ni hablaba, solo hacía que pasara. No le bastaba con ordenar. A veces quería estar ahí, en persona, supervisando lo que pasaba. Visitaba campos como Mauthausen y Sachsenhausen y no lo hacía como inspector burocrático. Entraba a las barracas, paseaba entre los cuerpos, daba órdenes con desprecio. Sabía que lo respetaban por miedo, y eso lo disfrutaba. Sobre su vida íntima hay relatos de ex prisioneros y oficiales que lo conocieron. Decían que mostraba una obsesión casi clínica con el control total. Para él, el sexo no era una búsqueda de placer, sino una herramienta. Varios testimonios lo ubicaron eligiendo mujeres judías jóvenes para interrogatorios especiales. En esos encuentros, los golpes, las amenazas y los abusos se mezclaban con métodos extremos de control. No era una práctica esporádica, era parte de su rutina. Médicos y enfermeros que trabajaban cerca contaron que muchas veces las mujeres salían de esas sesiones visiblemente afectadas, con señales de maltrato. Algunas no hablaban más, otras desaparecían después. Nadie en el entorno se atrevía a cuestionarlo. Su posición era demasiado alta y su fama demasiado oscura. Además del abuso directo, usaba su autoridad para permitir abusos sistemáticos por parte de soldados de confianza. Elegía a las víctimas, daba vía libre y luego borraba toda huella. Se encargaba de que los registros médicos no reflejaran nada. Las mujeres que sobrevivían quedaban marcadas no solo por el daño físico, sino por el silencio forzado. En los documentos internos estas acciones no aparecían. Todo se disfrazaba de interrogatorio necesario o medida disciplinaria. Pero los testigos eran muchos. Incluso algunos colaboradores nazis reconocieron después de la guerra que Kaltenbrunner cruzaba todos los límites. Su vida familiar era pura fachada. Tenía esposa e hijos, pero vivían separados. Él prefería moverse entre burdeles, prostíbulos encubiertos y casas donde mantenía a mujeres bajo amenaza. Les daba ropa, comida, promesas, pero todo estaba condicionado. Si no obedecían, terminaban en un campo. Tenía un tipo, mujeres jóvenes, débiles, sin protección. Prefería que no hablaran alemán, así evitaba que lo confrontaran. A las que se rebelaban las castigaba sin miramientos y usaba a los guardias para dar el ejemplo frente a otras. Su crueldad no era solo sexual, era metódica. Necesitaba que todos supieran que él mandaba. En los campos donde pasaba más tiempo, se instalaban habitaciones especiales, con camas reforzadas, cerraduras dobles y paredes gruesas. Allí pasaba largos periodos de tiempo sin ser molestado. Lo que ocurría allí dentro quedó marcado por el silencio. Al salir, mantenía la misma frialdad de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Después de la caída del régimen, intentó huir. Se escondió con documentos falsos, cambió de ropa, trató de pasar desapercibido, pero lo capturaron. Durante los interrogatorios negó todo, dijo que solo era un burócrata, que no había ordenado nada ilegal, pero los testigos aparecieron uno tras otro, y las pruebas eran demasiadas. En Nuremberg intentó mostrarse como un hombre frío, distante, que seguía órdenes, pero su pasado lo aplastó. Los fiscales leyeron testimonios de mujeres, informes médicos, cartas interceptadas. Cada vez que se mencionaban los abusos, él bajaba la mirada. Nunca pidió perdón, nunca explicó por qué. Fue condenado a muerte, y hasta el final no mostró remordimiento. Solo dijo que la historia lo juzgaría. Su ejecución fue rápida, pero las cicatrices que dejó fueron largas. En los campos donde estuvo, su nombre aún genera miedo. Ernst Kaltenbrunner representó la cara más cruda del poder sexual convertido en arma. No buscaba compañía, ni placer, ni cariño. Solo quería doblegar cuerpos, callar voces, borrar identidades. Su historia es la de un hombre que usó su lugar para destruir desde lo íntimo y que convirtió el sexo en un acto de guerra silenciosa. Los médicos del Reich. Cuerpos, ciencia y abuso sistemático. Los médicos del Tercer Reich no solo eran hombres con batas blancas y títulos universitarios. Muchos de ellos, detrás del discurso científico, usaban sus cargos para ejercer poder.
controlar cuerpos y convertir la sexualidad en un experimento más. La medicina, en manos de figuras como Mengele, Brandt o Klauber, fue también un campo de abuso, crueldad y destrucción íntima. En Auschwitz, Josef Mengele se convirtió en el símbolo del médico que no curaba, sino que elegía a quién destruir primero. Su obsesión con los gemelos lo llevó a separar a niños y niñas, a aplicarles sustancias, a realizar intervenciones sin anestesia, a provocar embarazos forzados entre mujeres debilitadas solo para observar los resultados. El sexo y la reproducción no eran aspectos humanos para él, eran variables de laboratorio. Mengele seleccionaba mujeres jóvenes para procedimientos cuyo único objetivo era observar su sufrimiento físico. Las obligaba a desnudarse frente a grupos de médicos, tomaba notas sobre sus cuerpos, aplicaba tratamientos invasivos sin justificación. Algunas sobrevivieron para contarlo, otras desaparecieron después de días de dolor constante. Karl Klauber, por su parte, se dedicaba a desarrollar técnicas de esterilización. No buscaba una solución médica real. Quería métodos rápidos para impedir que las mujeres consideradas indeseables pudieran tener hijos. Aplicaba sustancias químicas en el útero, usaba radiación y provocaba infecciones deliberadamente. Las víctimas padecían hemorragias, infecciones graves y dolores intensos. En muchos casos no se registraban sus muertes. No lo hacía en secreto. Estos experimentos eran conocidos por la jerarquía del campo. A los médicos se les permitía casi todo. Tenían sus propias zonas, sus reglas. Si una prisionera se resistía, se la eliminaba. Si gritaba, nadie acudía. Los cuerpos eran considerados reemplazables y el sexo una herramienta más de humillación. Karl Brandt, médico de Hitler, estuvo a cargo del programa de eutanasia, pero también participó en estudios relacionados con la resistencia sexual y reproductiva. Se ordenaba someter a mujeres con discapacidades físicas a situaciones íntimas forzadas, bajo supervisión, para analizar su capacidad. A veces se utilizaban prisioneros, otras veces soldados. El resultado no era un embarazo, sino una serie de informes técnicos sin propósito humano. También se realizaban abortos forzados. Si una mujer quedaba embarazada y no pertenecía al grupo ario, era eliminada o convertida en objeto de observación. A muchas se les practicaban interrupciones del embarazo sin anestesia, otras eran obligadas a dar a luz y luego separadas del niño, que era entregado o asesinado, según el caso. El programa Lebensborn es parte de esta lógica. Mujeres seleccionadas por sus rasgos eran trasladadas a casas especiales para mantener relaciones con oficiales SS y producir hijos puros. Aunque algunas lo hacían voluntariamente, muchas otras eran obligadas o presionadas. No podían negarse. Sus cuerpos eran considerados propiedad del Estado. Los médicos supervisaban todo el proceso. Hacían evaluaciones físicas, medían proporciones, tomaban notas. Si una mujer no cumplía con los estándares, era descartada. Si los cumplía, se le asignaba a un reproductor y se le hacía seguimiento durante meses. Era una forma de violencia estructurada y legalizada. En los campos también se utilizaban enfermedades venéreas como excusa para realizar pruebas. A mujeres sanas se les introducían infecciones como sífilis o gonorrea con fines de observación. Luego se documentaban los efectos. Algunas perdían la vista, otras sufrían daños internos severos. Los médicos no buscaban una cura, solo recolectaban datos. Si la víctima moría, simplemente se anotaba el resultado y se continuaba con otra. En Ravensbrück, muchas mujeres contaron que eran revisadas semanalmente por médicos que las tocaban sin necesidad. Se les realizaban exámenes ginecológicos sin protección, sin explicación médica, como parte de una rutina de humillación sistemática. En otros campos, los médicos toleraban que soldados cometieran abusos contra prisioneras, siempre que no interfirieran con los experimentos. A veces, esos actos quedaban registrados como parte de los estudios. En otras, simplemente se ignoraban. El silencio formaba parte del sistema. No todos los médicos participaban de forma directa. Algunos solo firmaban autorizaciones, pero conocían perfectamente lo que ocurría. Nadie era ajeno. Y los que se opusieron, si los hubo, no dejaron rastro. Después de la guerra, varios fueron juzgados. En los juicios de Nuremberg, el caso médico fue uno de los más impactantes. Las víctimas mostraron sus cicatrices, contaron sus historias. Los documentos, fotografías y diarios médicos revelaron una lógica cruel donde el cuerpo humano no valía nada. Muchos de estos médicos fueron condenados.
Otros escaparon. Mengele logró huir a Sudamérica. Klauberg fue arrestado pero murió antes de completar su condena. Brandt fue ejecutado. Pero el sistema que crearon quedó registrado como uno de los ejemplos más extremos de cómo la ciencia puede ser utilizada para destruir. El sexo, en ese contexto, fue despojado de toda intimidad. Se transformó en una herramienta de dolor, en técnica de control, en método de castigo. Las mujeres que pasaron por esas prácticas quedaron marcadas de por vida. Algunas nunca pudieron hablar. Otras dieron testimonio para que no se repitiera. Los médicos nazis no fueron solo ejecutores, fueron abusadores con bata, usaron su posición para destrozar cuerpos desde adentro, para suprimir lo que no encajaba, para demostrar que incluso lo íntimo podía ser anulado por la ideología. No buscaban curar, solo imponer su control total. Hitler según E.O.U. Los secretos sexuales del archivo OSS. Durante los últimos años de la guerra, el gobierno de Estados Unidos encargó un análisis secreto sobre la mente de Adolf Hitler. Lo realizó el psiquiatra Walter C. Langer y se convirtió en un informe único. No era propaganda, era un estudio clínico detallado, basado en entrevistas con personas cercanas al dictador y en registros públicos. El resultado fue inquietante. Langer no se centró solo en el comportamiento político. Quiso entender qué pasaba en su vida personal y encontró cosas que no eran fáciles de digerir. Según los testimonios que recogió, Hitler tenía una relación complicada con el sexo. No era alguien con apetito descontrolado, al contrario, lo evitaba. Pero eso no significaba que fuera indiferente. Al contrario, su sexualidad estaba reprimida, distorsionada y llena de obsesiones. El informe señalaba que Hitler mostraba signos claros de impotencia. No se trataba solo de falta de deseo, sino de incapacidad física. Algunas mujeres que estuvieron cerca de él mencionaron que nunca hubo contacto íntimo real. Se hablaba de escenas donde él pedía que lo miraran, que lo dejaran observar sin participar. En algunos casos pedía comportamientos humillantes, donde él asumía un rol pasivo y la otra persona debía actuar sola. Una de las revelaciones más polémicas del documento fue una supuesta fijación con situaciones extremas de degradación. Una fuente mencionaba que Hitler mostraba excitación al presenciar escenas denigrantes, aunque esto no pudo ser confirmado con pruebas directas. Fue incluido en el informe por su reiteración en distintos relatos. También se hablaba de una obsesión con la muerte, no en el sentido literal de mantener relaciones con cadáveres, pero sí en una atracción patológica hacia la inmovilidad, la rigidez, la ausencia de vida. Según algunos testimonios, Hitler solo se sentía tranquilo con mujeres que parecían totalmente sumisas, casi sin energía. Esa atracción por la quietud se vinculaba con su necesidad de control absoluto. El caso más sonado fue el de su sobrina, Geli Raubal. Ya se conocía su historia, su suicidio y los rumores que lo rodeaban. El informe recogió declaraciones que hablaban de una relación enfermiza, donde ella no podía hacer nada sin su permiso. Incluso se decía que Hitler la obligaba a posar desnuda o a adoptar posturas incómodas. Nada de esto fue documentado oficialmente, pero las coincidencias entre las fuentes fueron tomadas en serio. Otro punto clave del informe era cómo Hitler usaba el poder como sustituto del sexo. Según los analistas, al no sentirse capaz de tener una vida íntima normal, volcaba toda su energía en dominar a los demás. El placer no venía del contacto físico, sino del control absoluto. Cada discurso, cada orden, cada aplauso era una forma de compensar lo que no podía tener en privado. Los expertos también exploraron su relación con Eva Braun. A simple vista parecía una pareja tradicional, pero en los hechos ella vivía aislada, sin contacto con el entorno político, recluida en habitaciones separadas y sin decisiones propias. Se decía que Eva intentó suicidarse más de una vez. Lo que más sorprendía era cómo Hitler la mantenía cerca, pero al mismo tiempo lejos. No compartían una vida íntima como tal. Era más una figura decorativa. El informe sugería que toda la relación con Eva estaba armada como una puesta en escena. Algo para mostrar al público, pero que en la práctica no funcionaba como un vínculo afectivo. Hitler no quería una compañera. Quería a alguien que no lo molestara, que estuviera disponible cuando él quisiera y que no exigiera nada. También se analizaron posibles traumas en su infancia. Se habló de la relación con su madre, a quien adoraba, y con su padre, a quien temía.
Esa mezcla de afecto excesivo y miedo constante habría creado una estructura psicológica inestable. Algunos especialistas sugerían que eso marcó su forma de relacionarse con las mujeres, dependencia total o rechazo absoluto. No había término medio, incluso su círculo íntimo lo describía como alguien que evitaba el contacto físico. No se le conocían abrazos, caricias ni gestos de cercanía, saludaba con la mano, mantenía la distancia. En privado era seco, monótono, solo se mostraba animado en los discursos. Era como si solo pudiera sentir algo cuando lo aplaudían. Otro punto que destacaba el informe era su fijación con la limpieza. Hitler odiaba los olores fuertes, los fluidos corporales, cualquier desorden físico. Esa obsesión por lo limpio encajaba con su visión de la raza, del orden, del uniforme. También era una forma de justificar su rechazo al cuerpo y al contacto íntimo. Los psiquiatras del OSS concluyeron que Hitler no era simplemente un hombre con trastornos sexuales. Era alguien que había sustituido la vida íntima por el poder, que su necesidad de controlar, de organizar, de castigar, venía de una incapacidad para relacionarse con los demás desde un plano humano. Cada gesto, cada decisión, cada crimen tenía detrás una represión profunda. El informe nunca se publicó oficialmente durante la guerra, pero décadas después se volvió clave para entender la parte más oscura de su personalidad. No explicaba todo, pero sí revelaba una dimensión que pocas veces se mostraba, la de un hombre roto por dentro, que escondía sus miedos detrás de un uniforme y una tribuna. La imagen del dictador fuerte y decidido contrastaba con el perfil que armaron los analistas. Un hombre inseguro, incapaz de mantener vínculos reales, aislado y obsesionado con que nadie supiera lo que pasaba cuando se cerraba la puerta de su habitación. Esa contradicción entre el personaje público y el privado fue, según el informe, una de las claves de su comportamiento extremo. Este estudio no buscaba excusarlo ni humanizarlo. Era una herramienta para entender cómo alguien podía llevar a millones a la muerte sin mostrar remordimiento. Y una de las respuestas estaba en su relación con el cuerpo, con el deseo, con la muerte. En su mundo todo lo humano era peligroso, por eso lo destruyó todo, hasta a sí mismo. Lo que estos hombres hacían en sus habitaciones no fue un detalle aislado. Estaba conectado con su forma de mandar, de castigar, de controlar. El sexo no era placer, era herramienta. A veces para humillar, otras para manipular. Algunos lo usaban para tapar lo que no podían decir en público. Otros lo convertían en ritual, en amenaza o en premio. No era casual, era parte del sistema. Desde los líderes más conocidos hasta los que operaban en la sombra, todos dejaron rastros. En diarios, cartas, informes, testimonios. No hace falta exagerar nada. La historia está escrita, solo que durante años se evitó mirar esta parte, porque mostraba otra cara del poder, más sucia, más incómoda. Hoy ya no se puede esconder. Queda claro que el terror del nazismo no solo se construyó con uniformes, desfiles y órdenes militares, también se metió en camas, en oficinas cerradas, en rituales ocultos, y lo más perverso es que todo eso convivía con la propaganda, con la imagen de orden. Pero en la intimidad su verdadera cara no tenía máscaras.